Hola, buenas. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a nuestras jornadas y antes de empezar quisiera agradecer en nombre de los alumnos y padres de alumnos y todas las organizaciones que hay detrás que puedan estar interesados en estas jornadas, pues tú compartir, la intención de compartir que tenéis. Bueno, empezamos. Hemos leído director de proyectos, Iván, ¿qué es eso? Sí, bueno, a diferencia de los compañeros anteriores, mi formación es bastante distinta. En mi caso hice el bachillerato científico-técnico, aunque el segundo de bachillerato lo hice en Estados Unidos. Cosa que, bueno, como ha hecho la compañera anterior, también recomendaría mucho a los alumnos que si tienen la oportunidad de estudiar ya sea un mes, 3 meses o incluso más tiempo, pues que es muy recomendable, ya no solamente por el inglés, francés, el idioma que escojan, sino también porque a nivel personal, pues los valores o la forma de entender a las personas cambia bastante, ¿no? El estar en entornos totalmente diferentes al tuyo. Entonces, como digo, yo a los 17 años hice segundo de bachillerato en Estados Unidos, en el centro, la parte más rural de Estados Unidos, Ah, y al volver aquí a Cataluña, pues bueno, estudié física en la Universidad de Barcelona, aunque en mi caso en tercero, cuando ya estaba en tercero de carrera, vi que eso no era lo que yo realmente quería. Me gustaba mucho porque desde siempre he sido un astrónomo amateur que me ha encantado sí, el cielo muy bien. y vi que, bueno, pues que a nivel profesional las salidas que en aquel momento tenía la carrera pues no era lo que más me llamaba, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría, por ejemplo, comentar es que a veces en la universidad o en un ciclo o donde sea nos hacen algún tipo de asignatura, por ejemplo, filosofía o en mi caso programación, y uno dice, ¿esto realmente para qué lo voy a usar? Esto no me va a servir. Y curiosamente, pues 3 años después de haber hecho programación, me empecé a dedicar a la programación. A algo que, claro, que en aquel momento tú dices, ¿esto por qué me obligan a hacerlo si no me va a servir de nada? Y realmente es importante saber que si está en el currículum es por algo. Porque Esa a lo frase me mejor, suena haberlo oído. Yo soy profesor y me suena mucho, ¿eh? sí, sí, es que esto pasa mucho de decir, no, no, esto por qué me obligan si no le veo la salida y no sabes lo que te depara el futuro, ¿no? Y al final, pues, como os digo, 2 años más tarde estaba dedicándome a hacer pequeños programas con varios compañeros, estuve así varios años y luego, bueno, debido a la formación que tenía, pues tuve la oportunidad de entrar en una empresa como adjunto de calidad. Entonces, a partir de eso, pues bueno, me empecé a dedicar sobre todo a hablar con el cliente, a ver qué problemas tenía el cliente y a nivel técnico, pues a traducir esos problemas que tenía el cliente a las necesidades que tenía la empresa, cómo hacer que ese producto que fallaba los ingenieros pudieran mejorarlo. Entonces, hacer un poco como de punto intermedio entre el cliente y nuestro departamento de ingeniería. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, estuve unos cuantos años dedicándome a esto. Entré en la Salle, hice en la Salle pues un posgrado en gestión de proyectos y luego pues a continuación hice el máster de dirección de proyectos en la Salle. Y la verdad que, bueno, pues me gustó mucho el mundo. Empecé poco a poco ya a especializarme mucho más en la toma de requisitos al cliente, en ya directamente ir a diferentes países con los comerciales y ver cómo podíamos tomar esas necesidades que tiene el cliente y transformarlas en productos. Y posteriormente, pues bueno, digamos que me independicé un poquito y ya pues monté mi propia empresa de gestión de proyectos y entonces ahora me dedico pues a asesorar a diferentes empresas en cómo realizar sus proyectos, cómo gestionar sus equipos para que sus proyectos al final se realicen de la forma correcta y bueno, eso es un poquito a lo que ahora mismo me dedico. Esa dirección de proyectos implica que también ejecutáis proyectos o mandáis ejecutar. Bueno, depende de lo que necesite el cliente. Casi siempre es un poco, el cliente tiene una necesidad, por ejemplo, un cliente quiere externalizar su servicio técnico porque no puede estar presente en otro país y entonces pues te viene y te dice, este es mi problema, ¿cómo lo resolvemos? Entonces tú pues le haces una hoja de ruta, un plan, un cronograma y dices, mira, vamos a seguir estos pasos para que el proyecto que necesitas al final se logre. ¿Con qué coste se va a hacer? ¿En cuánto tiempo? Y entonces a través de ese coste, ese tiempo y ese alcance que necesita el cliente, pues se hace pues una hoja de ruta, se hace una documentación y empezamos a seguir paso a paso esos diferentes puntos, ¿no? Y entonces ya se puede hacer con personal propio del cliente o con personal externo, vamos pues gestionando todo esto. Y al final pues el objetivo es que en el plazo que el cliente nos ha dicho y con el coste que el cliente tiene en mente, pues que se le pueda realizar el proyecto.
O sea que en este caso dirección de proyectos implica una dimensión social que hace Sí. de intermediario entre las partes, ¿no? Que prevén, que plantean un problema y las que prevén su solución. Sería algo así. Sí, correcto. Y también muchas veces es un poco también un canal entre lo que sería la dirección de una compañía, Ujú. la cual tiene una estrategia, y luego sus diferentes departamentos, en la cual pues también nuestra tarea es un poco traducir lo que la dirección o lo que se ha proyectado a 3 4 años con lo que sus equipos pueden realizar. Entonces, que todo lo que se realice en esa compañía vaya alineado realmente con la visión que tiene la empresa. Porque si tus departamentos técnicos, pues por poner un ejemplo, quieren hacer un producto que solamente se va a vender en Europa, pero la dirección quiere expandirse en Asia, pues no va a tener sentido dedicar recursos a ese producto porque al final no te va a reportar ese objetivo mayor que es el de entrar en un mercado como es el asiático, por ejemplo. Está claro. Porque tocando un poco más de pies en el suelo, un día normal de tu vida, ¿cómo podrías definirlo? ¿Cómo lo describirías? Bueno, lo primero sería hacernos siempre un planning de la semana en el cual, pues bueno, pues tú ya tienes puestos los steps de cada día o de cada semana. Es esta semana tengo este proyecto o estoy en varios proyectos. Vale, ¿con quién me tengo que reunir para ver si las tareas están realizadas? Pues bueno, vamos a hacer una reunión a las 10 de la mañana cada día de 5 minutos para ver en qué estado está el proyecto, si la persona que está responsable de esa tarea va bien en esa tarea o realmente ha tenido algún tipo de problema, ver cómo la podemos ayudar. Sobre todo si vemos una desviación en tiempo o en coste, ver cómo la podemos solventar. Puede pasar pues, que una persona se ponga mala, tenga vacaciones, tengamos cualquier tipo de imprevisto, ¿no? Una persona puede ser que de golpe y porrazo pues, decida irse a otra empresa o no, o a lo mejor simplemente se quiere tener un año sabático, como no os ha podido pasar. Entonces hay un poco que ser capaces de recalcular todos esos pequeños problemas o incidentes que te puedes encontrar y ver cómo lo podemos solventar sin que afecte al final al cliente, ¿no? Porque al final, si nosotros nos comprometemos en que vamos a tener un proyecto hecho en 6 meses, siempre hay un baremo de pongamos una semana arriba, una semana abajo, pero no podemos decirle nos faltan 2 meses. Claro. Ahora imagínate que uno de los chavales que nos está viendo, digo, yo quiero ser como él. ¿Qué le dirías para estudiar? Porque claro, Sí. no le diremos, empieza por física y después... No, no. Mira, yo lo primero que diría es que hace 15 años, cuando yo estaba estudiando, eh, recuerdo que estudiar un ciclo era algo tienes que estudiar una carrera. O al menos en aquella época tenía mucho más peso el estudiar una carrera que un ciclo. Un ciclo no te refieres a la formación profesional. Sí, correcto, la formación profesional. Creo que ahora la formación profesional está mucho mejor y si hay una duda, no dudéis. Siempre es mejor, yo creo, empezar por algo que te guste y luego si quieres entrar en la universidad siempre hay tiempo. Siempre tienes tiempo y sobre todo, por ejemplo, en mi caso ahora mismo, si volviese atrás, ahora hay ciclos, bueno, ciclos formativos como el de DAM o DAO, que son de programación y demás, están muy bien y yo claramente hubiera entrado en uno de estos, ¿no? Porque al final yo en mi caso entré a estudiar física por mi pasión por la astronomía y por las matemáticas y demás, Claro. pero no realmente porque mi salida pues de la docencia o ahora mismo, por ejemplo, ser físico a nivel de trabajar para bancos, tienen mucha salida con todo esto del Big Data, el Business Intelligence. O sea, realmente es una carrera con muchísima salida y sobre todo si te gusta la ciencia es una carrera muy bonita porque yo he disfrutado mucho y como os digo, una carrera muy, muy bonita. Solo que en mi caso, pues bueno, me gustaba más la programación y pues al final pues me fui por ahí. Porque has mencionado DAM o DAO. Aclara un poco el acrónimo DAM o DAO. ¿A qué te refieres? Para que Bueno, lo puedan sí, buscar los alumnos cuando estén en la oferta formativa. sí, básicamente es el de para hacer aplicaciones, ¿no? O sea, uno te puedes centrar más en aplicaciones y otro más en sistemas, por así comentarlo, ¿no? O sea, más de informático de montar ordenadores, pues entendernos, y otro más de informático de picar aplicaciones, a crear tus propias aplicaciones. Sería como un desarrollo de aplicaciones, DAM, desarrollo de aplicaciones en, por ejemplo, o ordenadores y si termina en M, DAM, sería multiplataforma, ¿no? Algo así sería. Sí, correcto, sí, sí.
Sí, Muy perdonad bien. que a lo mejor no me he explicado bien, pero sí, más o menos es eso. Ambas me parecen muy buenas salidas, tanto uno como otra. O si ya os gusta más, pues también está la ingeniería informática, que Ajá. también es una muy buena salida si te quieres dedicar más a la arquitectura de sistemas, la cual pues también es muy bien, o sea, está genial. Porque estamos hablando de ir por ciclos. A través de bachillerato, entonces sería la opción esta última que has mencionado, ¿no? De ingeniería de sistemas. Bueno, ingeniería informática sí, donde pues te puedes especializar más en la arquitectura de sistemas. Sí, Ajá. en este caso sería bachillerato, selectividad y entonces universidad. Sí, mientras que también de la otra manera yo creo que también es una muy buena salida el hacer primero el ciclo medio, el ciclo superior y luego ir directamente a la universidad si realmente quieres tener como También, el pack completo, ¿no? claro, claro, También porque es. entonces quizás más lento, pero tienes más experiencia, ¿no? Sí, aparte creo que los perfiles profesionales cuando, que es lo que antes hablábamos, ¿no? Cuando tienes ya 22 años, tú ya has hecho esos 2 ciclos antes, a lo mejor todavía no tienes la carrera o estás todavía estudiando, pero la formación tú ya la tienes de antes. Mientras que si haces solamente la carrera, cuando sales de la carrera con 22, pues digamos que te faltaría esa experiencia, ¿no? Entonces, por eso también los perfiles de la formación profesional también están muy valorados por este tema, ¿no? Porque ya tienen un pequeño rodaje, además que hay muchísima demanda, tanto de un tipo de perfil como del otro. Eh, en nuestra universidad también hacemos, yo soy profesor en una universidad, en la EUS, Mm. Salesianos de Sarriá, y también tenemos tutorías. Entonces, hemos notado que cuando viene alumnos de la FP, de los ciclos, quizá tienen más problema en, así como tienen más experiencia, quizá tienen más problema en lo que son las mates, la física de toda la vida, ¿no? ¿Tú, de algún modo, has repercutido esta preocupación? ¿La has notado? Bueno, quizás sí que es verdad que en mi caso, la formación que tiene una carrera científica o de ingeniera, por así decirlo, es que la forma de pensar analítica es lo que te enseñan tanto en primero como en segundo. Con lo cual, sí que es verdad que cuando tú programas o haces algo que tenga que ver con el mundo de la programación, la estructura lógica, tú ya, entre comillas, la tienes en tu cabeza porque es con la forma en que te enseñan a analizar los problemas. Con lo cual, claro, si esto no lo tienes, quizás te puede costar un poco más, sobre todo porque al final la programación utiliza muchas, no matemáticas como tal, pero sí estructuras lógicas que vienen de las matemáticas. Entonces, al final un programa, la estructura del programa, tú puedes saber un tipo de lenguaje, que a lo mejor hay 10 lenguajes distintos, pero si tú sabes programar, aunque no sepas programar en ese lenguaje, si tú ves el código, más o menos lo puedes entender porque la lógica está ahí, al final es lógica. Y quizás sí que es verdad que si has venido más de una parte, más de aprender a programar en plano, sin tener esa especie como de ese pensamiento analítico, lo Sí. que te puedes encontrar es que te pueden decir, quiero que me hagas este tipo de programa, pero como tú nunca has hecho uno parecido, a lo mejor ¿sabes? No sabes cómo analizar ese problema y cómo resolverlo. Mientras que a lo mejor en la parte más universitaria, como sí que le dedican mucho más tiempo a las matemáticas, al cálculo, al álgebra y demás, lo que pasa es que cuando te dicen ese problema, tú ya puedes tener estructuras que te pueden ayudar a, pues, a interpretar ese problema. Es al menos como yo lo veo. Sí, entiendo. Es decir, en realidad los dos itinerarios, por ciclos o por bachillerato, carrera, realmente tienen sus Sus pros y ventajas, contras sí. y al final un poco repercute en cómo lo aplicas, ¿no? Cómo lo aprendes. Lo que sí entiendo, siendo por un lado o por el otro, que hace falta un cambio en el chip, en la mentalidad, ¿no? Cuando programas, eh, siendo profesor de informática también en la universidad, en los alumnos que iniciaban, notaba muchísimo ese cuando un chaval había hecho el cambio de chip, el plantear, la metodología de pensar, ¿no? Sí, sí, claramente, porque, por ejemplo, en mi caso siempre he sido muy de, si alguien, o sea, si tengo un problema, seguramente alguien ya lo ha resuelto antes que yo. Entonces, seguramente haya un programa básico que hace algo como lo que yo necesito resolver y luego yo ya adaptaré ese programa a algo que yo necesite. Entonces, muchas veces pasa
que a lo mejor si esto no lo tienes por la mano, pues te dedicas a intentar crear tú desde cero y a lo mejor es lo que comento, ¿no? Y hay alguien que ha hecho un código muy simple que a ti te ayuda para decir, vale, mira, mi problema se puede resumir o simplificar en este código y luego a partir de este código yo lo replico y hago algo que se adapte a mí. Entonces, eso también ayuda mucho el rápidamente ver un programa y decir, mira, algo muy simple, ¿no? Necesito que una máquina, un motor suba y baje. Y vamos a hacer ¿cómo te lo diría? Un programa o para que podamos analizar la calidad de un motor. Vale, pues a lo mejor tengo que hacerle 100.000 ciclos a un motor. Pues es tan sencillo como buscar un programa muy simple que es un semáforo. Y ese semáforo enciende lucecitas, durante unos segundos las apaga y cambia de color. Bueno, pues ese simple programa de lucecitas, luego en una fábrica, pues se puede adaptar para que en vez de lucecitas sean switches o relés de un motor que hagan que se accione un pistón o no se accione. Es algo muy simple. Pero si no partes de esta idea, a lo mejor tienes a un chaval que se tira muchas horas viendo cómo puede resolver ese sistema para que el motor arranque o no arranque. Está claro. Un pequeño ejemplo. Bueno, se nos acaba el tiempo. De todos modos, en la mesa redonda podemos continuar porque me he quedado con muchas preguntas y yo creo que va a ser una mesa redonda jugosa. Muchas gracias por tu aportación y nos vemos en un momento. Venga, hasta ahora.